He titulado la enseñanza El deleite temporal del pecado. ¿Y por qué lo he titulado de esta forma? Porque en ocasiones tenemos la idea de que el pecado es algo grotesco, algo desagradable, algo repulsivo, algo que provoca o produce quizá aversión o asco. Son diferentes sinónimos, pero no es así. Por el contrario, el pecado es algo que es atractivo, es llamativo. El pecado produce una reacción inmediata de placer, de satisfacción, y de no ser así, pues nadie pecaría. O sea, si el pecado fuese repulsivo, aversivo, a lo mejor grotesco, pues la gente se alejaría del pecado. La gente no buscaría pecar. Pero precisamente porque el pecado tiene un deleite momentáneo, un deleite que pudiéramos llamarle engañoso, un deleite que es la envoltura que nos permite observar el pecado en primera instancia, pero sin analizar lo que viene por detrás, las consecuencias, lo que va dejando a su paso. Eso lleva a que mucha gente comience a practicar el pecado. Y el pecado tiene una característica que cuando alguien inicia con la acción, empieza a provocar en aquel que lo hace una dependencia, una esclavitud. La persona queda atada al pecado y empieza a repetir el comportamiento, aun y cuando éste sea dañino, destructivo y esté afectando. Es decir, el pecado tiene un deleite temporal. Y es importante que podamos entenderlo porque en ocasiones podemos decir, oye, pues yo no le veo nada de malo, al contrario, me llama la atención hacer esto, me llama la atención hacer lo otro, se me hace atractivo realizar dicho acto. Es necesario que entendamos que el pecado tiene un deleite que es temporal. Para poder entender un poquito más esto, me gustaría pasar a la siguiente diapositiva, que nos habla acerca de los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Salmo 19:7 dice de la siguiente forma, es un salmo precioso que utiliza varios versículos para hablar acerca de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. De hecho, si en tu casa tú quieres abrir el Salmo 19, puedes abrirlo y leerlo completo, estudiarlo completo. Son varios versículos que son empleados para hablar acerca de las bendiciones, las bondades de la ley de Dios. Y el salmista dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y son varios versículos, este nada más es un solo versículo de varios que emplea el salmista para hablar acerca de la ley de Dios, de la hermosura de la ley de Dios, de las bondades de la ley de Dios, y comienza diciendo, la ley de Jehová es perfecta. Dios ha dejado una ley que es la ley moral. La ley moral significa que es bueno y que es malo, qué está permitido y qué no está permitido, qué es agradable ante los ojos de Dios y qué es desagradable ante los ojos de Dios. Esto se llama la ley moral de Dios y es una realidad, queramos o no queramos, es una realidad y todos lo tenemos aquí en nuestro corazón, todos lo tenemos aquí en nuestra mente, todos lo tenemos aquí en nuestra conciencia. La conciencia es un dispositivo que Dios ha dejado en el ser humano
que cuando hace lo bueno, nuestra conciencia nos aprueba, nos aplaude, nos dice, bien hecho, así quiero que te conduzcas. ¿Alguna vez has apoyado a una persona en su necesidad? ¿A un enfermo? ¿A un anciano a cruzar la calle? ¿Alguna vez has visitado a alguien que está pasando momentos difíciles y has traído una palabra de aliento, de bendición, quizá una despensa? Cuando sales te sientes bien, te sientes satisfecho. Hay algo en tu interior que te dice, fue correcto lo que hiciste. Hay algo en tu interior que te dice, así debes conducirte cada día. ¿Pero te ha ocurrido lo contrario? ¿Que de pronto has ofendido a alguien? ¿Has herido a alguien? ¿Has lastimado a un hijo? ¿Has herido a tu cónyuge con una palabra? ¿Has dañado a una amistad con una actitud? ¿Has afectado a un compañero o compañera de trabajo con una acción o a alguien externo? Y después de hacerlo, te sientes mal. Te sientes mal y dices, ay, creo que no debí haber dicho eso. Creo que no me debí haber conducido de esa forma. Creo que me pasé. ¿Por qué actué de esa manera? Y quiero utilizar las palabras de una mujer llamada Carmela Bochbout, que el 3 de enero de 1996 fue liberada de una prisión en Israel. Esta mujer, Carmela Bochbout, había permanecido presa durante años en esta prisión en la nación de Israel después de haber matado a su esposo. Ella lo asesinó. Y es cierto, el esposo se conducía de una forma incorrecta. El esposo la maltrataba. El esposo la agredía. Pero un día esta mujer, Carmela, se desesperó, no se controló y lo asesinó. Lo mató. Más tarde fue detenida, fue aprehendida, fue llevada a la prisión en la que pasó varios años. Y ella dijo lo siguiente, fíjate las palabras: el remordimiento es tan amargo, yo lo daría todo, solo por hacer marchar el reloj hacia atrás. El remordimiento es tan amargo, yo lo daría todo, solo por hacer marchar el reloj hacia atrás. Tenemos una conciencia que nos indica qué es correcto y qué es incorrecto. Tenemos una razón que nos lleva a concluir qué es correcto y qué no es correcto. Uno pudiera decir, bueno, es que yo no le veo nada de malo mentir, yo no le veo nada de malo tomar lo que no es mío. De hecho, me produce placer, o sea, tomar lo que no es mío y guardármelo. Bueno, razonemos. ¿Te gusta que te engañen? Cuando tus hijos te mienten, ¿te produce placer? Cuando la gente afuera te quiere tomar el pelo y engañarte, ¿te agrada o te molesta? Bueno, si te molesta es porque no es correcto. Y entonces no debes tú hacerlo con los demás. ¿Qué estamos haciendo? Apelando a la razón para entender que hay una ley moral que nos dice que es bueno o que es malo. ¿Te gusta que te roben? ¿Te has subido al transporte público y han subido algunos vándalos y te han quitado el celular, la cartera, el dinero, te han lastimado, te han golpeado, te han asaltado en tu casa, han entrado a tu hogar y se han llevado cosas que te costó trabajo y años poder adquirirlas y de pronto ya no están porque alguien se las robó? ¿Qué sentiste en contra de esa persona? Indignación y molestia. Bueno, tu razón, tu inteligencia está actuando y te está llevando a entender que el robo es algo inapropiado. Entonces, tú tampoco debes hacerlo. Sea $1,000,000 o sean 5 pesos. Es la acción la que es reprobada delante de Dios.
Dios ha dejado una ley moral en el corazón de todos los seres humanos. Seamos mexicanos, o sean españoles, o sean australianos, o sean de Angola, o sean de la India. Es decir, independientemente del continente en que uno viva, todos tenemos una razón, una conciencia y la ley moral escrita en nuestros corazones. Y así como hay leyes de la física, leyes de la química, leyes de la biología, que son respetadas en el universo, en la tierra, y si alguien no la respeta, se va a meter en problemas. Por ejemplo, está la ley de la gravedad de los objetos. Y yo puedo decir, pues no me importa que existe esa ley de la gravedad, yo voy a hacer como si no existiera y me aviento del tercer piso y quiero volar. Pues aunque yo lo haga y la desatienda, me voy para abajo, me voy a matar, me voy a fracturar una pierna, porque hay una ley de la física que está comprobada que existe. Y hay leyes de la genética, leyes de la biología, leyes de la química, son leyes que el hombre ha descubierto que existen. Bueno, exactamente igual hay leyes morales, qué es posible, qué no es posible, qué es bueno, qué es malo, qué es permitido, qué es inadmisible, qué agrada a Dios y qué desagrada a Dios, queramos o no queramos. Se llama la ley moral de Dios. Y es muy importante. La ley de Jehová es perfecta. Es decir, lo que Dios ha dejado en la Biblia es inmejorable. ¿Qué dice la Biblia? Perdona, ama a tu prójimo, sirve a los demás, sé humilde, no mates, no robes, respeta a tus padres, sé fiel a tu cónyuge, sé honesto en tus tratos, etcétera, etcétera, etcétera. Leyes que vienen desde el Antiguo Testamento y que tienen más de 3000 años, y leyes que podemos confirmar a través de Jesús y el Nuevo Testamento, que fue escrito hace aproximadamente 2000 años. Leyes que a pesar de los años, de los siglos, siguen siendo vigentes, no son retrógradas, no son anticuadas, siguen siendo vigentes. Tú vas con el médico, te revisa, ve que tienes problemas intestinales, problemas emocionales, problemas de sueño, te revisa, te envía a hacer estudios, te envía a hacer análisis y dice, todo está bien. A ver, dígame, ¿qué problemas tiene? Ya perdone, saque eso de su corazón. A ver, ¿qué le está angustiando? Y se dan cuenta que es algo aquí adentro que te está dañando, porque el pecado destruye al ser humano. Pero si el hombre perdona, ama, sirve y hace todo lo que Dios dice, va a tener paz en su corazón y va a tener paz con Dios. La ley de Jehová es perfecta, es inmejorable. Dios la dejó para nuestro bien. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio, y cuando dice testimonio en este pasaje y en este contexto, se refiere también a la palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel. Podemos confiar en la palabra, podemos tener certeza que es verdad, es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios nos da sabiduría, nos hace sabios. Pero ¿a quién hace sabio? Al sencillo. ¿Quién es un sencillo? Aquel que es dócil para aprender, aquel que es humilde para recibir, aquel que está dispuesto a escuchar la voz de Dios, no aquel que se cierra, aquel que dice, no, yo he decidido esto y no me importa lo que piensen los demás ni Dios. Ahí no hay sencillez, hay soberbia, hay altivez, hay arrogancia. No puede haber sabiduría. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Aquel que está dispuesto a escuchar los mandamientos del Señor. La siguiente, por favor, es un pasaje del Nuevo Testamento, Romanos 12:2, es el apóstol Pablo,
y dice: no te conformes, no os conforméis a este siglo, no tomes la forma de este mundo, no te dejes llevar por las ideologías, las modas, las prácticas contemporáneas que van en contra de la palabra de Dios. No te dejes arrastrar por la presión social o grupal cuando sabes que es malo. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renueva tu mente, tu entendimiento. La palabra griega en entendimiento es mente, por medio de la renovación de nuestra mente. Dios quiere renovar nuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esta. Aquí está. Porque Dios permite este espacio para que renovemos nuestra mente, para que podamos ser limpiados de toda la influencia que hay a nuestro alrededor. Porque constantemente estamos siendo bombardeados. Adultera, roba, mata, fornica, miente, engaña. El mundo está constantemente bombardeándote e invitándote a hacer lo malo. Y cuando uno constantemente está recibiendo eso, de pronto la moralidad puede modificarse y empezar a admitir cosas que tú reprobabas el día de ayer. Y estoy seguro que tú lo has vivido. Cosas que tú señalaste y condenaste, de pronto ya no parecen tan malas, porque uno comienza a habituarse al pecado. Se comprobó con un grupo de estudiantes, alguna vez lo comenté aquí. Se hizo una encuesta con estudiantes universitarios, cuántos desaprobaban la violación, y un alto porcentaje la desaprobó. Pero después este grupo de estudiantes fue sometido a imágenes inmorales en las cuales había violaciones, y después de haber sido estimulados por las imágenes, donde no eran grotescas sino atractivas, y de pronto se volvió a hacer la encuesta y ahora se invertía. La gran mayoría aprobaba y aceptaba la violación. Es decir, en cuestión de tiempo, por la influencia, por la información, por lo que vieron, comenzó a haber un cambio de moralidad en ellos. Y esto es lo que hace la sociedad: nos lleva a la violencia, nos lleva a la inmoralidad, nos lleva a la injusticia, nos lleva a la quizá el lenguaje soez, indecente. Y la gente se habitúa a hablar así. Pero cuando uno escucha la palabra de Dios, uno es limpiado, es purificado, y nuestra mente es renovada. Dios nos regresa aquello que desea de nosotros. Dios nos dice: esto no es correcto, cámbialo, corrígelo, modifícalo. No sigas conduciéndote así, independientemente de que la gente que no me ama lo haga. Para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, y dice el apóstol Pablo que es agradable y perfecta. Es decir, la ley moral de Dios es agradable y es perfecta. ¿Por qué es agradable y perfecta? Porque es buena, es necesaria, es útil, es benéfica para todo mundo. La siguiente, por favor. Quise reducir en 4 puntos lo que produce o la importancia de la ley moral de Dios. La ley moral de Dios es perfecta, inmejorable, ideal, perfecta. Es buena, no es mala. Lo que Dios pide no es malo. No te pide que vayas y destruyas. No te pide que vayas y lastimes. No te pide que vayas y traiciones. No te pide que vayas y te hagas daño con vicios. Por el contrario te pide que hagas cosas buenas. La ley de Dios es buena. Lo que Dios pide es bueno, es perfecto. La ley de Dios es necesaria. Así como aquí hay leyes, hay reglas. Tienes que llegar temprano, tienes que hacer esto, tienes que seguir indicaciones de quien te está coordinando, tienes que respetar un horario, hay diferentes reglas. En cualquier lugar hay reglas. En las escuelas hay reglas. En los deportes hay reglas.
En la sociedad afuera hay reglas. Para manejar un carro hay reglas. Se llaman leyes de tránsito. Son leyes. Y no son optativas, son obligatorias. ¿Por qué? Porque si la gente no las obedeciera, sería un caos la sociedad. Las leyes son necesarias y por eso Dios ha puesto leyes morales, porque son necesarias para que podamos convivir respetándonos, sin destruirnos, sin hacernos daño. Y esto funciona laboralmente y funciona de los impuestos de las personas. ¿No habría corrupción? ¿No habría secuestros? ¿No habría asesinatos? ¿No habría guerras? ¿No viviríamos como vivimos el día de hoy? En zozobra, en ansiedad. Solamente 5 mandamientos de la ley moral de Dios. Es decir, la ley moral es necesaria y Dios la ha establecido porque es importante para el funcionamiento de la raza humana, de la vida humana. Es necesaria. Y por ende, por lo tanto, la ley moral de Dios es obligatoria. No es el consejo de Dios, es la ley moral de Dios. No son los buenos deseos de Dios, no son las recetas de Dios. Es la ley moral de Dios. Y ley es obligatoria. Es como la ley de tránsito. No es si quieres o no quieres. Vas a manejar un carro, tienes que sujetarte a las leyes de tránsito. Es la ley moral de Dios. Y aquí nos dice cómo debemos conducirnos. Y es algo obligatorio. ¿Qué acontece cuando un hombre, un ser humano, transgrede las leyes? Viola las leyes, quebranta las leyes. Pues obviamente lo infracciona y viene una penalización. Y la penalización puede ser quizá una multa donde tienes que pagar cierta cantidad de salarios mínimos. Y si es mayor el acto, esta multa o esta penalización puede ser inclusive que te retiren un derecho de libertad. Y te meten a la prisión. Y te encierran. Y aun si en la prisión te conduces mal, te pueden encerrar en una celda y no sales de allí. Porque aún dentro de las prisiones la gente sale y hay patios donde la gente puede convivir y comen y llega la familia y conviven y luego otra vez entran a sus celdas. Pero cuando un preso se conduce mal, puede llegar al punto en el cual se queda encerrado en su celda. O sea, hay castigo porque es obligatorio. Hay penalizaciones. La ley moral de Dios es igual. Cuando alguien transgrede los mandamientos de Dios, se hace acreedor a una pena, a un castigo. Y es importante que entendamos esto. Dios no está jugando cuando nos da indicaciones. La siguiente, por favor. Pero a pesar de todo esto, vivimos una época, lo hemos comentado, pero no está por demás el reiterarlo, porque son principios que debemos tener presentes para poder contrarrestar toda la ola de bombardeo que recibimos a diario. Vivimos una época de relativismo moral, donde te dicen, no, no hay bueno ni malo, para ti es bueno, para mí es malo. Si te hace sentir bien, hazlo. Tú viniste para ser feliz, haz lo que te haga feliz. Pero si te hace feliz violar a niños, o te hace feliz robar o asaltar o matar, imagínate, pues qué tragedia para el prójimo, qué tragedia para el que tiene hijos pequeños, qué tragedia para el que trabajó 20 años para comprarse algo y de pronto tú se lo robas o alguien más se lo roba. O sea, es dañino. Hay leyes, que está permitido, que no está permitido, que es bueno y que es malo, y lo es en China y es en México. Es la ley moral de Dios. Pero hoy te quieren bombardear diciendo, hay un relativismo moral, no hay bueno, no hay malo. Para ti será malo, pero para mí es bueno. Discúlpame, pero Dios ha dejado leyes claras. Y las leyes de Dios son perfectas, son buenas, son necesarias y son obligatorias. La siguiente. El pecado entonces es cuando alguien infringe la ley. ¿Qué es pecado?
infringir las leyes que Dios nos ha dado. Si la Biblia dice no mates, pero yo mato, yo asesino a una persona, estoy pecando. Si la ley dice no robes, pero yo estoy robando, tomando lo que no es mío, estoy pecando. Si la ley moral de Dios dice sé fiel a tu esposa, a tu esposo, no adulteres, y yo busco otra mujer, estoy adulterando, estoy pecando en contra de Dios. Si la ley de Dios dice no mientas, habla con verdad, sea honesto, y yo estoy engañando con mis labios, estoy pecando en contra de Dios. Es decir, el pecado es infringir la ley que Dios nos ha dejado, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando alguien peca, está infringiendo la ley de Dios y se hace culpable. Se hace culpable. Pero es importante reiterar el principio con el cual iniciamos. El pecado es engañoso y te hace pensar que hay algo atractivo en él. Te va a seducir, te va a atraer para que vayas tras él, pero no te deja ver las consecuencias, las secuelas, los daños y la destrucción que viene. Sí, tiene un atractivo por fuera, pero es engañoso. Es un atractivo solamente temporal, es momentáneamente atractivo, pero tan atractivo que no te deja ver lo que viene por detrás. Y debemos entender eso, que es una de las características del pecado. En una ocasión hicimos un campamento para niños, no me acuerdo si aquí lo compartí alguna vez, pero bueno, quisimos hacerles entender esta verdad. Y para ello preparamos una caja muy grande y compramos papel de envoltura de regalos, la envolvimos, le pusimos un moño hermoso, una caja inmensa, así grandota. Pero dentro de la caja compramos varios pedazos de animales que habían sido sacrificados. O sea, fuimos a una carnicería y compramos la cabeza de una cabra y metimos ahí unas vísceras y unos intestinos y una pata de un animal ahí y todo lo metimos y lo dejamos ahí un buen tiempo para que empezara a tener un olor fuerte. Pero ya luego lo metimos a la caja, la cerramos bien, le pusimos papel celofán, su moñote y la pusimos en un cuarto. Y cuando los niños se enteraron, ¡ay, un regalo! ¡Qué bonito! ¿Quién quiere abrirlo? Y todos, yo quiero abrirlo. Y todos bien emocionados, bien contentos. ¡Ay! Y rodearon la caja. ¿Y qué habrá acá adentro? Y todos emocionados. Bueno, ¿quién lo va a abrir? Yo lo voy a abrir. Y empezó a abrirlo así. Y todos mirando la caja y emocionados. Y el papel bonito y el moño hermoso. Y todos con muchas risas. Y de pronto se fue abriendo la caja y quitando el diurex y todo. Empezó a oler medio raro el cuarto. Pero bueno, seguían abriendo y seguían ahí. Empezó a oler más feo. Y cuando abren la caja y ven ahí la cabeza de la cabra y las vísceras, todos salieron corriendo del cuarto gritando así, ¡ah! Y se quedó ahí la caja abierta y el cuarto fétido, con un olor espantoso. Pues ya entró un profesor ahí, sacó la caja y abrieron las ventanas para que pudiera salirse todo el olor. Y ya luego los niños se sentaron y les dijeron, así es el pecado. Así es el pecado. Se ve bonito por fuera, se ve atractivo, se ve llamativo, pero no te deja ver lo que viene detrás, lo que está dentro, las consecuencias, las secuelas, la destrucción de tu mente, de tu cuerpo, de tu vida, de tu casa, de tu alma, de tu relación con Dios, de tu eternidad. ¿Sí entendemos? Es destructivo. Un pecado por fuera se ve atractivo. Oye, un robo. Oye, una fornicación. Oye, y una borrachera, los amigos, las risas. Ay, se ve atractivo. Ay, qué buen momento. Oye, estamos echando mucho relajo. Oye, qué padre momento. Pero cuando vienen las secuelas y las consecuencias, uno dice, qué terrible. Si hubiera sabido que eso me iba a acontecer, jamás lo hubiera hecho. Y eso es lo que el pecado no te deja ver. La siguiente, por favor, Salmo 37, 37.
Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final, hay un final. Dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Y aquí el término hay un final, en el hebreo original, dice hay una espalda. Hay una espalda. ¿Una espalda? Sí. Tú no ves mi espalda. Tú ves nada más la parte frontal de mi cuerpo, pero no ves mi espalda. Y yo puedo venir aquí planchadito, arreglado, boleado, peinado, perfumado, etcétera, y muy decente, muy arreglado, pero si de pronto paso caminando y detrás de mí tengo un boquete en mi playera y se me ve así la espalda y todo, y está rota, rasgada, o sucio, o sudado, o manchado, uy, ya cuando ves esto, ya como que la apariencia ya no se ve igual, ¿no? O sea, ya no eres el mismo, ya se dieron cuenta que hay detrás. O sea, te destruye totalmente la imagen. Así es el pecado. De frente cuando viene se ve atractivo, se ve algo que llama la atención, algo seductor, pero no te deja ver la espalda. No te deja ver lo que viene. No te deja ver lo que hay por detrás, que es horrible, es destructivo, es dañino. Y aquí utiliza el término hebreo porque hay una espalda para el justo, pero también hay una espalda para el impío. O sea, vienen cosas por detrás. Hoy los puedes ver que ríen, que toman, que fuman, que andan con una mujer, con otra, que la vida parece hermosa. Espérate, la historia no ha terminado. Espérate 10 años, 20 años, 30 años y vuélvelo a ver. Aquel que reía, aquel que estaba, aquel que todo se veía tan atractivo, y velo ahora cómo está, su cuerpo, su vida, su casa, su familia, sus hijos, su trabajo, lo destruyó todo. Se llama la espalda. Y de hecho es el término griego achkarit. Hay un achkarit de dicha para el justo, y hay un achkarit de destrucción para el impío. Hay una espalda. La espalda va a llegar. Quizá tarde un tiempo, quizá no sea ahorita, pero va a llegar la espalda y vas a ver lo que hay por detrás, vas a ver las consecuencias, vas a ver las secuelas, vas a ver lo que va a dejar como una estela, ya sea la obediencia, la justicia, la responsabilidad. Ve a la persona trabajadora, responsable, fiel, puntual, diligente, obediente, constante, que estudia, que se prepara. Espérate, hoy tiene problemas, pero va a cosechar lo que está sembrando, y el día de mañana va a haber bendición en su vida porque está haciendo las cosas bien. Pero igualmente ve a la persona, aunque sea talentosa, inteligente y hábil, pero es deshonesto, irresponsable, mentiroso, ladrón, impuntual, etcétera. Tú vas a ver las consecuencias. Hoy parece que le pinta la vida muy hermosa, pero van a llegar las consecuencias, tarde o temprano van a llegar las consecuencias. Leí una noticia hace unos días, seguramente tú la viste, decía Caín y Abel, así decía la noticia. Y hablaba de una mujer en Estados Unidos que fue golpeada salvajemente. La encontraron en su casa prácticamente agonizando, casi muriendo. Alguien la había macheteado. La golpearon, la machetearon, la dejaron prácticamente muerta en su casa. Y cuando llegaron a atenderla, la mujer entró en estado de coma. Y así estuvo 2 años en estado de coma. 2 años. Nadie sabía quién fue, no había rastros, no había evidencias, no había elementos, nada. Pero después de 2 años la mujer recupera la lucidez y lo primero que le dicen es: ¿quién fue? Y dice: fue mi hermano, fulano de tal, fue mi hermano. Y efectivamente tenía una mala relación con su hermano.
Y al siguiente día estaban deteniendo al hermano y se ven videos de cómo lo van arrastrando este hombre. ¡Ah! Hoy está preso. Tiene 2 semanas de esto. Va a llegar. Va a llegar. Pasó 1 día, 2 días, 3 días, 6 meses. ¡Ay, no pasa nada! Me salí con la mía. Nadie se dio cuenta. ¡Qué bueno! Robé, maté, forniqué, adulteré. Fui injusto, no hay problema. Va a llegar, va a llegar. Hay una justicia. Y una justicia divina. Va a llegar. Pasaron 2 largos años. Más de 700 días. Y entonces le llegó la consecuencia. Hay un ahkarit, hay una espalda, hay una consecuencia. Viene por detrás, no lo ves, el pecado es así, te muestra lo bonito, te muestra lo atractivo, es atractivo, es seductor. Un robo. Ay, si robo este objeto, voy a tener esto, voy a tener lo otro, me voy a hacer de algo muy bonito, rápido, sin tener que trabajar. Oye, mira, pues sale fácil, no tengo que hacer muchas cosas y va a ser mío y voy a poder lucirlo. Y un robo, se ve atractivo. Pero cuando llegan a tu casa los policías, la investigación, te detectaron en el trabajo, viene el juicio, estás en la cárcel, pierdes tu trabajo, tu familia, tu casa, tu buen testimonio, tienes que pagar una multa. Qué horrible es. Y dices, si hubiera sabido que eso venía, jamás hubiera tomado lo que no era mío. Es decir, el pecado es muy atractivo, es un deleite temporal, momentáneo. No es feo, no es algo detestable, no tiene cuernos, al contrario, se ve bonito, brilla como el oro, se ve sensual, pero es engañoso porque viene por detrás destrucción. La siguiente, por favor. Hebreos 11:24 dice la escritura: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, atención, que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjate, que gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado trae deleites. Claro que sí, si no nadie pecaría. Pero son temporales, son solamente pasajeros, momentáneos, y luego viene un sabor amargo y destructivo. Es como aquel dulce que pruebas y ¡ay, qué rico! Pero atrás trae un sabor espantoso. Así es el pecado. Que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Está hablando de Moisés, que bueno, fue adoptado por la hija de Faraón. Podía gozar de muchos beneficios. Estaba en Egipto, había estudiado en buenas escuelas, tenía derecho a obtener muchos beneficios, muchos lujos, muchos privilegios, muchas riquezas, muchos bienes. Pero él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Él decidió caminar con Dios. Él decidió renunciar a todo aquello que pudiera ser deleitoso, pero que era temporal, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Así es caminar con Dios, es renunciar a muchas cosas que los egipcios, que el mundo quiere ofrecerte, pero que finalmente sabes que es temporal, que te va a destruir, que te va a dañar, que te va a afectar. Si bien es cierto que produce deleites temporales, momentáneos, pero es algo engañoso acerca del pecado. Siguiente, Proverbios 5:3. Mira lo que dice la Biblia. Es un pasaje escrito por Salomón. Dice Proverbios 5:3: porque los labios de la mujer extraña destilan miel. La miel es sabrosa. La miel es dulce, es agradable al paladar.
Los labios de la mujer extraña, o sea, la que no es tu esposa, la que no es tu mujer, otra persona. Los labios de la mujer extraña destilan miel. Y puede hablar de las palabras bonitas, de los halagos, de la buena plática. Y su paladar es más blando que el aceite. O sea, es algo agradable, es algo atractivo, es un buen momento. Mas su fin es amargo como el ajenjo. Ahí están las consecuencias. Ahí está el Ahkarit. Inicialmente atractivo, blando, bonito, pero dice la Biblia, pero su fin es amargo como el ajenjo. Son las consecuencias que vienen, es la espalda que no te deja ver el pecado. Su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, que corta, que mata, que lastima, que destruye. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables. No los conocerás si no considerares el camino de vida. O sea, es algo espantoso, espantoso. Tan espantoso que aquel fulgor inicial se pierde, que aquella belleza y atractivo inicial se olvida. Cuando vienen las secuelas, las consecuencias, la destrucción, la separación, el divorcio, los pleitos, los juzgados, las traiciones, las enfermedades venéreas. Déjame platicarte el caso de un hombre que vivía en una zona muy acaudalada de Nueva York. Hay una historia, dice un autor, que leí en un periódico de Nueva York en 1984, que provocó que mi estómago estuviera hecho nudos aproximadamente 2 días. Un acaudalado hombre de negocios de Long Island, Nueva York, investigado porque había sido secuestrado. De acuerdo con esta grotesca historia, el hombre conoció a una joven muy atractiva. O sea, es la envoltura. A una joven muy atractiva que le ofreció tener sexo con él. Se pusieron de acuerdo, él era casado, para verse el día siguiente en cierto lugar. O sea, ese atractivo lo llevó a no pensar, a no razonar, a no meditar en las secuelas y las consecuencias. Cuidado con el engaño del pecado. Por eso es bueno siempre pensar en la espalda de todo lo que vamos a hacer. Porque podemos pensar en la espalda. ¿Qué va a producir? ¿Qué va a generar? ¿Qué consecuencias va a haber? Pero a veces no queremos hacerlo y nada más miramos el exterior. Cuidado. Dios nos lleva a pensar en el final, en la espalda. Y este hombre casado pues vio a la muchacha, un buen momento, se puso de acuerdo. Se vieron al siguiente día en cierto lugar, pero cuando la encontró y entró en la casa, estaba preparada una emboscada. Varios hombres y mujeres lo amarraron y lo amordazaron, llevándolo después a un edificio de departamentos abandonados en la ciudad. Ahí lo tuvieron cautivo en un cuarto que fue especialmente preparado para ese momento, con tablones extras en las ventanas para amortiguar el ruido de sus lamentos. O sea, a pesar de que él gritaba o gemía, no se oía porque el lugar estaba cerrado para que nadie pudiera escuchar lo que él estaba viviendo allá en el interior de este cuarto. Lo que los periódicos describen después todavía está fresco en mi mente, dice el autor. Empezaron a torturarlo y a abusar de él. Lo quemaron con cigarros en todo su cuerpo. Lo sodomizaron, o sea, lo violaron con tal fuerza que algunos de sus órganos internos fueron severamente dañados. O sea, fue violado de tal forma este hombre que aún órganos de su cuerpo fueron dañados. Lo dejaron desahogarse en un pañal. O sea, ni siquiera le permitían ir al baño. Le pusieron un pañal y dijeron: ahí te quedas amarrado, usa el pañal. Y los últimos 5 días de su vida no le dieron nada de comer.
Aunque la esposa ya había aceptado pagar una recompensa por él, lo golpearon hasta matarlo antes de que el dinero le llegara. Y dice el autor, mi estómago está lleno de nudos aún ahora que escribo esto. Si él tan solo hubiera podido haber visto su Ahkarit, si solo hubiera pensado en las consecuencias, si solo hubiera visto la espalda, si hubiera podido haberse visto a sí mismo gritando en agonía, suplicando por misericordia, torturado y violado, golpeado y humillado, muerto de hambre y amarrado, si tan solo hubiera visto eso, y posteriormente yaciendo allí sin movimiento un cadáver sangriento, si tan solo hubiera podido ver las consecuencias finales de su adulterio lujurioso, si tan solo lo hubiera meditado, jamás se hubiera acercado a esa joven, sin importar que también se veía, no importando cuántos placeres físicos le hubiera ofrecido, hubiera hecho un pacto para no tener sexo el resto de su vida, en vez de encontrar esa fatalidad. Dice el autor, pero no vio su Ahkarit, no vio su espalda. Quizá estoy dando vueltas en lo mismo, pero es una verdad que yo quiero que quede presente en nuestras vidas. Siempre debemos pensar en las consecuencias de los actos, independientemente de lo atractivo que parezca el ofrecimiento. Siempre piensa en las consecuencias de tus actos, porque hay un Ahkarit para el justo y es bueno, pero hay un Ahkarit para el perverso y nunca será bueno, siempre será destructivo. La siguiente dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Está hablando del alcoholismo, está hablando del embriagarte. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Está hablando como una víbora que muerde y mata. Dice, no lo hagas, no mires al vino cuando rojea, no mires su color en la copa, porque entra suavemente. Una no es ninguna, ¿no? Así dice. Pues todos los borrachos empezaban por una no es ninguna. Y así acabaron. Así empiezan, poco a poco, gradualmente. Síndrome de abstinencia, ay, es que necesito, es que me siento mal. Síndrome de tolerancia, requiero más para sentir lo que sentí ayer. Y empiezan más y más y más y más. Es que estoy enfermo de alcoholismo. Curioso, es una enfermedad que Dios pone en una lista para decir que van a perderse aquellos que caminen por ese sendero. No, es una pésima decisión el destruir tu cuerpo. Es una pésima decisión destruir tu mente, tu organismo con algo que te está dañando a ti, tu cerebro, tu sistema digestivo, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu cartera, tu dinero, tu trabajo. Está acabando con todo en tu vida. Ay, pero es que me siento bien cuando lo tomo. Ay, es que cuando lo tomo me olvido de mis problemas. Ay, es que me lo invitó mi amigo. Es que vamos a ir a cierto lugar y vamos a reírnos y carcajearnos y pasar un buen momento. Mira tu Ahkarit. Entiende lo que te va a provocar. Entiende lo que te va a producir. Te va a destruir, te va a acabar físicamente, mentalmente, familiarmente, conyugalmente. Tu descendencia, tus hijos que te vean ahí alcoholizado, haciendo tonterías. ¿Cuántas veces pasa eso? Y no solo eso, mi relación con Dios destruida por el pecado. Entra suavemente,
pero al final morderá como serpiente. La siguiente, Proverbios 20:17. Fíjate cómo la palabra de Dios es reiterativa en estos principios. Sabroso es el pan de mentira. Sabroso. Ay, me lo quedo. Ay, me estaban ofreciendo esto. Ay, mira, puedo tomar lo que no es mío. Sabroso es el pan de mentira. No, no es despectivo, no es algo repulsivo. Es sabroso el pan de mentira. Pero después su boca será llena de cascajo. Eso es lo que produce la mentira. Sí, el mentiroso va a ver beneficios de sus mentiras. Conseguí esto, conseguí lo otro, vendí esto, obtuve esto. Sabroso es el pan de mentira. Pero cuando la mentira cae y vienen las consecuencias y viene el descrédito, y cae una, y cae otra, y cae otra, y una mentira lleva otra mentira, lleva otra, y cuando vienen todas como una avalancha, como un dominó cayéndose y tirando a otros, después su boca será llena de cascajo. ¿Qué se sentirá meterte una cucharada de cascajo en la boca? ¿Qué tiene el cascajo? Polvo, arena, grava, cemento, cal, yeso, no sé. A veces es espantoso. Te destruye los dientes, te destruye la mucosa bucal, te quema la lengua, el paladar. Así es el pecado, así es la mentira. Se ve atractiva, se ve agradable. Oye, voy a obtener. Mira la espalda, mira la carita. Pensemos en las consecuencias siempre que vayamos a actuar. Proverbios 5:8, la siguiente. Es otra vez Salomón hablando a su hijo. Aleja de ella tu camino. O sea, no te acerques a su vida. No te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Aquí hago un alto. O sea, no estés así en la orillita diciendo: no he caído, no he caído, no he caído, estoy en la orillita, no he pecado, no he pecado. Pues sí, pero mejor aléjate. No te expongas. No, es que nada más fui a la puerta, no entré a su casa, pero ahí estabas en la puerta. Pues mejor no vayas ni siquiera a la puerta de su casa. Aléjate. O sea, no te sientas valiente. Aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien en tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. La siguiente, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Y luego sigue diciendo, la siguiente, es el mismo texto: bebe el agua de tu misma cisterna. O sea, sé fiel a tu esposa, sé fiel a tu esposo. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, con tu esposa, con tu esposo. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. O sea, gózate con tu compañera, con tu esposo, con tu esposa, con tu cónyuge. Y sigue diciendo: ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Mira cómo Dios juzga a una persona que se deja llevar por el atractivo externo y que no abre los ojos pensando en las consecuencias que pueden llegar. Voy a leerte otro fragmento de otra anécdota del autor de este artículo, que habla
del Ascarit. Había un pastor y plantador de iglesias que empezó a estar muy desanimado y como resultado se deslizó completamente una noche. Terminó borracho y yendo a una fiesta donde las personas estaban intercambiando parejas libremente. Lo que pasa el día de hoy en muchos antros, en muchas fiestas, en muchos lugares donde hay una promiscuidad total y no hay leyes ni reglas morales. De tal manera que en medio del alcohol, él cayó tan bajo que tuvo relaciones sexuales con otro hombre. Al siguiente día la realidad llegó. Él agonizaba atormentado por su conciencia, arrepentido profundamente, llevándolo gradualmente a buscar una aparente restauración. Quiso continuar en su ministerio, como si todo hubiera regresado a la normalidad, pero no era así. En esa terrible noche de desobediencia, había contraído el SIDA. Y cuando se dio cuenta de que había contraído la enfermedad, ya había infectado a su esposa y a uno de sus hijos. Qué terrible. O sea, ponte a pensar. La conciencia de este hombre al darse cuenta que está infectado de SIDA y que ahora su esposa ha sido contagiada por él y uno de sus hijos está contagiado ahora. Cuando conocí a la familia, lo acababan de enterrar. Ahora su esposa y su hijo probablemente ya se hayan ido también. Qué pena. Dice el autor, si solamente hubiera podido ver su Ascarit y solamente hubiera visto a su familia y sus amigos lamentándose en su funeral mientras bajaban a la tierra el ataúd que guardaba su enflaquecido cuerpo, si hubiera podido ver a su esposa y a su hijo gradualmente debilitarse bajo la embestida de esa misma espantosa enfermedad, si solamente hubiera visto su final, su Ascarit, nunca se hubiera acercado al bar en donde se emborrachó. No importa qué tan deprimido hubiera estado, él hubiera dicho a su esposa: amárrame a la pata de mi cama, cierra la puerta con llave, cualquier cosa que lo hubiera detenido de ese desastroso final. En cambio, su vida es un eco de esas palabras de Proverbios. Cómo aborrecí el consejo, cómo mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y los que me enseñaban no incliné mi oído. He llegado al límite de la ruina absoluta en medio de la sociedad y de la congregación. Un pecado. Una vez. Un final fatal. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A que podamos analizar, siempre que vayamos a actuar, cuál es el Ascarit de las cosas, cuál es el final, qué va a producir, qué voy a cosechar, qué va a generar. Y que no nos dejemos llevar por la envoltura, por el engaño, por lo atractivo visual del pecado, sino que siempre pensemos en las consecuencias. Termino. Proverbios 23:17. La siguiente. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. No te dejes llevar por la gente que te invita a hacer cosas malas, a corromperte, a hacer lo incorrecto, a irte a embriagar, a defraudar a tu esposa, a traicionar a tu familia, a hacer lo malo, a robar, a delinquir. No tengas envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Más bien, sé precavido. Teme a Dios, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Hay fin y tu esperanza no será cortada. Y la palabra hebrea es hay Ascarit, y tu esperanza no será cortada. La siguiente, por favor. Considera al íntegro.
es Salmo 37, 37. Y mira al justo, porque hay un final, Ascarit. Hay una espalda del justo también. Dichoso para el hombre de paz. Hay un final dichoso para el hombre de paz. Amado, hay un buen final para aquel que decide hacer las cosas bien. Hay un buen final para aquel que decide obedecer a Dios. Hay un buen final para aquel que confía en el Señor y decide cambiar su vida. Hay un buen final para el que rectifica de los errores del pasado y comienza a vivir de una forma ordenada. Hay un buen final para el honrado, para el honesto, para el fiel, para el íntegro, para aquel que busca a Dios y cree en Él. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Hay una consecuencia, la muerte eterna, la muerte final. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él vino a dar su vida por ti, para cambiar tu Ascarit. Él vino a dar su vida por ti, para que puedas cambiar tu vida, para que puedas cambiar tu camino y para que tu espalda, las consecuencias del mañana, sean buenas. Si hoy estás cosechando errores del pasado, hoy puedes rectificar y mañana comenzarás a cosechar los aciertos del presente. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Una sola verdad hemos visto hoy. Importante me refiero, porque han sido varios principios, varios puntos, pero una verdad que deseo que pueda permanecer en nuestro corazón. Siempre debemos pensar qué viene por detrás de todo lo que hacemos. Siempre debemos pensar en el Ascarit, en la espalda de las cosas. Siempre debemos pensar en la estela que va a dejar esta acción o la otra. No debo deslumbrarme por el atractivo temporal del pecado. Puede parecer muy bonito, puede brillar como el oro, puede tener una envoltura preciosa y un moño hermoso, pero por detrás hay hediondez, hay muerte, hay corrupción, hay destrucción. Persevera haciendo el bien. La ley de Dios es perfecta. Persevera haciendo el bien. Los mandamientos de Dios son buenos. Persevera haciendo lo correcto. Dios ha permitido este momento, este espacio en tu vida para renovar tu mente y ver que la buena voluntad de Dios es perfecta, es agradable. ¿Has cometido errores? Todos lo hemos hecho. Y algún día vimos las consecuencias destructivas. Pero también todos hemos tenido la oportunidad de rectificar. Y algunos hemos tomado esa decisión. Hoy Dios te llama y te invita a que lo hagas, buscándole a Él de corazón y tomando en cuenta este principio para cada decisión. El Ascarit, la espalda, siempre va a llegar. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros
nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Merecíamos la muerte eterna. Merecíamos la muerte eterna. Merecíamos otro Ascarit. Pero para eso vino Cristo, a dar su vida por ti en la cruz. La paga del pecado es muerte. Merecíamos la muerte por haber transgredido la ley de Dios. Pero para eso vino Cristo. Pero tienes que arrepentirte. Tienes que rectificar. Tienes que iniciar un nuevo camino. Andar de una forma distinta. Buscándole a Él y poniendo tu confianza en Jesús. Aquel que ha venido para cambiar nuestro Ascarit, para cambiar nuestro final, para pagar lo que teníamos que pagar, para llevarlo en su cruz, para que tú y yo podamos tener no un final fatal, sino un final de vida eterna, a través de Jesús, aquel que dio su vida para pagar la deuda que teníamos por haber quebrantado la ley moral de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, que pueda quedar presente en cada uno de nosotros, Señor, y que nos pueda servir en nuestra caminata. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.